Hola chicos, un dictado. Prepara papel, lápiz o bolígrafo y voy dictándote. El yelmo, esa pieza de las armaduras que cubre la cabeza, el yelmo es muy pesado. Punto seguido. Id concluyendo que se agota el tiempo. Id concluyendo que se agota el tiempo. Punto seguido. Apunta bien la escopeta, coma, apunta bien la escopeta, coma, porque vas a fallar. Apunta bien la escopeta, coma, porque vas a fallar. Punto seguido. Quizá no haya víctimas. Quizá no haya víctimas. Punto seguido. Coge el diccionario y léeme. Coge el diccionario y léeme. Y léeme lo que significa tresillo y pastilla. Coge el diccionario y léeme lo que significa tresillo y pastilla. Coge el diccionario y léeme lo que significa tresillo y pastilla. Punto seguido. Todavía no siembres las semillas. Todavía no siembres las semillas. Punto seguido. Las colillas de los pitillos, de los cigarros, las colillas de los pitillos, las colillas de los pitillos se deben depositar en los ceniceros. Se deben depositar en los ceniceros. Las colillas de los pitillos se deben depositar en los ceniceros. Punto seguido. Clava la puntilla derecha. Clava la puntilla derecha. Punto seguido. Echa el pestillo de la ventana. Echa el pestillo de la ventana. Bueno, ahora ya sabes, aprieta el pause, corrígete tú, autocorrígete, las faltas que encuentres valdrán por un punto. Cuando te hayas autocorregido, pon en marcha otra vez el vídeo, que ya estaré yo escribiéndolo en la pizarra. El yelmo con Y es muy pesado. Punto seguido. Id, imperativo. Los imperativos de la segunda persona del singular, id, volved, comed, etc. Aunque yo, por defecto
iba a decir congénito casi, de la zona donde hablábamos, que hacíamos estas Ds como Cs, como incluso nosotros no decíamos Madrid, nosotros decíamos Madrid. Bueno, defecto de aquella zona. Algo bueno tendremos también. Bueno, pero que sepas que ese es imperativo. Tú, vete, o id. Bueno, en este caso no es de singular, que he dicho de singular. En este caso es de plural. El singular del verbo, perdón, el imperativo del verbo ir, es tú y vosotros. Es tú, ve. Vosotros, id. Y este tiene otra forma, que es la forma pronominal, es decir, la forma que acompaña de un pronombre. Tú, vete. O sea, puedes decir ve o vete. Lo que no puedes decir nunca es ves a por agua. No, horror. Ve a por agua o vete a por agua. Y aquí, id o idos. Que yo no lo he oído muchas veces. Tendría que mirar a ver si es correcto añadir el os como pronombre acompañante para hacer la forma pronominal. En el verbo marchar sí, sería marcha para el tú, marchad. Perdón, y pronominalmente sería marchaos. Marchaos. La D se suprime. Marchaos. Pero con el ir. Lo que no se puede decir es un defecto gracioso incluso, que es el de viros, que se decían en algunas zonas y en algunos pueblos. Viros a paseo. No, ese no. Bueno. A ver. Seguimos. Id. Concluyendo. Concluyendo. Estos gerundios son todos con Y. Concluyendo que se agota el tiempo. Punto seguido. Apunta bien la escopeta. Apunta bien con B la escopeta. Aquí no hay que confundir con la X, es S y C. Escopeta. Porque vas a fallar. Porque, todo junto, vas a fallar. Quizá no haya, quizá o quizás, es una cosa u otra, quizá o quizás. Pero si has oído quizá, pues ponemos quizá. Quizá no haya víctimas. Esdrújula, acento en la primera I y con V, y C antes de T. Víctimas. Coge el diccionario. Coge el dic. Hasta aquí suena dic, que es una sílaba. Y ahora viene otra, que es cio. Otra sílaba, rio. Diccionario. 4 sílabas, pero partidas así, de esa forma, Diccionario. Y la primera C, ya sabéis que tiene fonema de K. Dic, ci. Y luego la siguiente ci, de C. Diccionario. Y léeme lo que significa I. Léeme. Fuerte. Esdrújula, acento. Léeme. Lo que significa tresillo y pastilla. Lo que significa tresillo
huesillo y pastilla con ellos. Punto seguido. Todavía no siembres las semillas. Todavía no siembres las semillas. Las colillas de los pitillos se deben depositar, se deben depositar en los ceniceros, con C y con C, por supuesto, ceniceros. Punto seguido. Clava, imperativo, la puntilla derecha, punto seguido, echa el pestillo de la ventana, sin H porque es del verbo echar, no del hacer. Echa el pestillo de la ventana. Bueno, las faltas que te has dado cuenta ahora, esas valen por 2. Suma las de antes y las de ahora y resta de 10 y esa será tu nota. Bueno, vamos a pasar a hacer algo análisis para responder al título del vídeo. Dicta, análisis, dictado y análisis. Y voy a coger una que el otro día recibí una pregunta, me hicieron una pregunta que le costaba a aquella chica diferente. Segunda parte, análisis. Notarás que hay una pequeña interrupción porque me he equivocado al hacer el análisis y ahora quiero hacerlo bien. Quiero dar otra vuelta de tuerca a estos conceptos. Lo que es pasiva, lo que es un verbo perifrástico, pasiva normal, verbo perifrástico, y lo que es pasiva refleja. Y entonces he montado sobre la frase del dictado, que es esta: las colillas de los pitillos se deben depositar en los ceniceros. Sobre esta he montado 2 variables, que prácticamente viene a decir lo mismo. Las colillas de los pitillos deben ser depositadas en los ceniceros. Fíjate que aquí el verbo ser no está, es un se deben, pero no está el verbo ser. Aquí sí, aquí deben ser depositadas en los ceniceros. Ceniceros. Y la última, las colillas de los pitillos se depositan en los ceniceros. Tampoco tiene el verbo ser. Tampoco tiene el verbo ser. ¿Cómo está? Bien, vamos a hacerlas primera. Voy a hacer primero esa. Verás, las colillas. Las colillas de los pitillos. No le damos importancia, es un complemento nominal de los pitillos. Esto es el sujeto, las colillas. Y ahora viene el verbo. El verbo solo es depositar, que va con un pronombre. Es se depositan. Por supuesto, no podemos entender se depositan a sí mismas. No. La realidad es que son depositadas. Pero hemos preferido hacer esta pasiva, porque las colillas son sujeto paciente, ellas no hacen nada. Ellas lo sufren, son sujeto paciente. Y el verbo va con este se, que parece que podría significar se depositan a sí mismas, como en dibujos animados, se tiran al cenicero de cabeza. No. O sea que indicamos una pasiva, algo que se les hace, algo que sufren,
son pacientes, les toca sufrir, ¿eh? ¿Y quién se lo hace? ¿Quién se lo hace? Pues un complemento agente que en este caso ni nos importa, por eso no lo hemos puesto, ¿eh? Si llegamos a poner el complemento agente, pues sería las colillas de los ceniceros se depositan por los fumadores. Pero no pega. Es que precisamente se coge esta forma de pasiva, que se llama la pasiva como si fuera reflexiva, como si se tirasen a sí mismos. Por eso se la llama pasiva refleja. Refleja, que es lo mismo que reflexiva. Que no lo es, sino que lo parece. Lo parece, como si las colillas se tirasen a sí mismas. Se depositan. Y lo otro ya es un complemento circunstancial de lugar en los ceniceros. O sea que la pasiva refleja utiliza este se, que es un pronombre, pero como no ejerce de pronombre, le llaman partecita, piececita pronominal. Piececita como un pronombre, partícula pronominal, que acompaña al verbo para hacer una pasiva refleja, para hacer una pasiva con visos, con aires de reflexiva. O sea, ya hemos visto lo que es una pasiva refleja. El sujeto paciente no suelen tener complemento agente. Complemento agente no se suele decir, no importa quién hace la acción. Si, lo que importa es lo que se les hace a las pobres colillas, que son las pacientes. Bien, tenemos la pasiva refleja. Vamos a ver ahora la pasiva normal. La pasiva normal es la que utiliza el verbo ser. En el verbo tiene que aparecer de auxiliar el verbo auxiliar ser y luego el verbo grande, que va en participio. A ver, y además concuerda con el sujeto. En este caso sería las colillas de los pitillos se deben depositar. No, esta no lleva el se. Esta no lleva el se. Esta también va a ser pasiva refleja. Lo que pasa es que el verbo depositar va en forma perifrástica, de obligatoriedad. Perífrasis de obligatoriedad. Deber, debes romper eso. Debes tirar. Y claro, si tú a este deben depositar, le añades el se, que es la piececita, la misma que esta. O sea, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Que aquí el verbo depositar va sin perífrasis, va el solito. Cosa que aquí va con la perífrasis deber más infinitivo. Deber más infinitivo. Pero el se, que está aquí para hacer la pasiva refleja, también está aquí. ¿Por qué? Porque las colillas, que son el sujeto paciente, siguen sufriendo esa acción. Las colillas de los pitillos. Las colillas de los pitillos. Se deben depositar. Pasiva refleja. Como si ellas tuviesen que depositarse a sí mismas. También pasiva refleja. La diferencia, ya hemos dicho que aquella no va en perífrasis el verbo y este sí. Este utiliza una perífrasis. Se deben depositar. ¿Dónde? En los ceniceros. Y ahora, estas son pasiva refleja. Pasiva refleja, pasiva refleja. Y ahora vamos a hacer la pasiva normal. En la pasiva normal tiene que ir el verbo ser y el verbo grande depositadas. Entonces, la hemos construido así. Las colillas de los pitillos deben ser depositadas en los ceniceros. Deben ser depositadas en los ceniceros. Esta es una pasiva normal. Lo único que tiene de raro es que el ser, no va el solito, va perifrásticamente. Deben ser. Es decir, el verbo deber como auxiliar, el verbo ser como auxiliar de pasiva, es decir, auxiliar de este, y todo esto es auxiliar de todo esto. Repito, el deben
es auxiliar del ser para hacer perífrasis. Deben ser, deben comer, deben tirar. Pero como este ser también hace de auxiliar a este principal para hacer la pasiva normal. En la pasiva normal es donde tiene que estar el ser. Y aquí sí que lo está. Pero no está él solito, está perifrásticamente. O sea, se ha permitido hacerlo, presentarse ahí, pero con un rodeo, con perífrasis. Oye, pero si tú solo eras auxiliar de este, sí, pero aunque yo sea auxiliar de este verbo para hacer una pasiva normal, he querido venir vestido con acompañado con un pardillo mío, es decir, con un ayudante, con el deber. Deben ser depositadas, que va con la forma de gerundio P, con la forma de participio, pero concordando con el sujeto como es obligación, que son las colillas. Las colillas de los pitillos. Complemento circunstancial en los ceniceros. Oiga, ¿y algo más simple de una pasiva normal donde el ser venga a él ya solito, sin perífrasis? Bueno, pues sería esta, por ejemplo. Las colillas de los pitillos son depositadas. Son depositadas. Son en presente. En pasado eran depositadas. En futuro serán depositadas. Pero ¿ves? Cogeríamos solo el ser. Solo el ser con su forma verbal, con su desinencia. Si es de presente sería el son. Si es de pasado sería en el era. Si es de otro pasado, el perfecto simple fueron depositadas. Pero es del verbo ser. O sea, tendríamos el verbo ser como auxiliar y el depositadas como verbo principal. Y eso es lo que hace la pasiva normal. Fíjate, aquí no aparece la piececita se. La piececita se, esta, que da la apariencia de que pudiera ser reflexiva. No. La piececita del se aparece en las pasivas reflejas tanto en esta como en esta. Aquí no aparece el se. Espero que hayas entendido. Hasta luego.